Buenos días y bienvenidos al informativo semanal y nasal de BCNMES. Habíamos pensado en trasladar este plató a la Plaza Cataluña porque se ha convertido en la sede de diversas reclamaciones. Hace 2 meses empezó una acampada de independentistas que querían reclamar la vuelta del gobierno legítimo, pero también se les ha añadido una de sin techo que ha crecido bastante. Simplemente están allí porque es mucho mejor dormir en la plaza acompañados que hacerlo solos en un cajero, pero ya de paso se quejan de que el ayuntamiento solo amplía el número de camas cuando las temperaturas en Barcelona bajan de los 0 grados. Eso sí, el ayuntamiento les replica que ellos les informan periódicamente de todas las medidas que ponen a su disposición. Ojo porque a partir de ahora vamos a tener más baños públicos en Ciudad Bella. Concretamente vamos a pasar de tener 7 a 14. Eso quiere decir que podremos empezar a mear sin incivismos, bajo techo y gratis en varios puntos como la Rambla del Raval, la Plaza de la Catedral, el Paseo Colón, el Paseo Picasso y algunos más. Pero mi duda es, ¿a qué van a oler ahora entonces nuestros callejones favoritos del Raval? ¿A crema solar o a ajo? El martes, Colau presenta ante el Pleno del Ayuntamiento su propuesta de multiconsulta, pero de ella se ha caído la tercera pregunta de iniciativa ciudadana sobre el Gimnàs Sant Pau porque no ha conseguido las firmas suficientes. Lo que sí nos van a preguntar es qué queremos hacer los ciudadanos en el futuro en el distrito del 22 Arroba y en el solar que rodea al Rec Comtal, porque el hotel sí que se va a hacer. Una de las opciones es vivienda pública. Pero también vamos a poder opinar sobre la gestión pública del agua y si queremos que la plaza de Antonio López cambie de nombre al de Idrissa Diallo, el guineano que murió en el 2012 en la Noche de Reyes en el CIE de Barcelona. El líder del PP, Alberto Fernández, ya ha dicho que la multiconsulta no tiene sentido porque Colau solo quiere preguntar la opinión de sus amigos y no de los ciudadanos de Barcelona. Claro, que el tema de la vivienda pública alrededor del Red Comtal o del 22 arroba debe ser algo que no le preocupa para nada a los amigos del PP. Y hasta aquí el resumen. Disfrutad del fin de primaveral por fin, pero recordad que si vais al cine, al Heron City 3D, Diagonal 3D o Diagonal Mar 3D, estaréis pagando las entradas más caras del estado, 10 euracos. Un besito, guapos. Buenos días y bienvenidos al informativo semanal y nasal de BCNMES. Podríamos haber... Me estoy mintiendo. ¿Quieres un chupito? Sí. Nuestros callejones favoritos. Lo estás clavando. Sí, el chupito. Y ole.